Bueno, vamos a continuar con otro video. Vamos a continuar con otro video referente ya a la polarización. Este esquema que ustedes ven aquí nos explica más o menos cómo fue progresando la polarización. Estamos en este momento acá en el tercer circuito. El objetivo es polarizar al transistor, o sea, fijar en él un punto de operación. ¿Qué es fijar un punto de operación? O sea, ubicar al transistor en la región activa, en alguna zona de la región activa, en la región permitida. Si lo ubicamos al transistor operando en la región activa, entonces la señal que se va a amplificar pues ya nada más se va a mover sobre la misma recta de carga del circuito, reproduciendo una señal de entrada en forma similar a reproduciendo a la salida una señal similar a la de entrada, ¿no? Entonces nuestro objetivo pues es ese, o sea, que nosotros tengamos un punto de operación. Aquí está la zona de las curvas características de salida del transistor en configuración emisor común, como lo estamos viendo, o sea, corriente colector, de corriente de salida, voltaje de salida, que es cuando se trabaja en emisor común. Entonces recuerden que la región activa pues está limitada por la región de saturación, que está más o menos por aquí, hasta aquí estaría, por ahí está la frontera que marcamos como 0.2 volts. Está limitado por la región de corte, que está casi sobre el mismo eje, o sea, viene más o menos por acá, pegadito a la curva de corriente de base 0, pues nos da una frontera así, no toca exactamente el 0, de este lado sería corte, acá saturación, la región de corte y región de saturación, y la región activa es esta, pero la región activa está limitada por la corriente máxima, por el voltaje máximo y por la relación de potencia. Entonces acá lo voy a recalcar, ¿no? Corriente máxima, voltaje colector emisor máximo, potencia máxima, acá sería saturación y por acá corte. Así que nuestra zona de operación, como en la región activa, para hacerlo trabajar como amplificador, es esta. Nosotros queremos polarizar al transistor y ubicar un punto por aquí, en alguna de estas partes, de preferencia no tan cerca de la frontera de máxima potencia, ni tampoco cerca de la máxima corriente o del máximo voltaje. Es más que nada por acá, ¿no? Por este espacio. Así que nosotros, si queremos ubicarlo por aquí, pues eso implica que por ahí debe pasar una recta, y esa recta debe contener ese punto de operación, y ese punto de operación se va a estar moviendo en forma proporcional a la señal de entrada. Así que se va a mover en forma proporcional a la señal de entrada para reproducir aquí a la salida un voltaje, o por acá una corriente, ¿sí? Para estar reproduciendo la señal. La recta de carga que aquí se ubica, esta sería mi recta de carga. La recta de carga pues está en función de los componentes que nosotros coloquemos.
Así que, como siempre, pues queremos ocupar las menos componentes posibles, hacer algo sencillo, ¿no? O sea, queremos el recurso, el camino más sencillo para poder llegar. Y el camino más sencillo con el que se empieza, pues es simplemente usar dos resistores para polarizar al transistor, que fue el primer circuito que vimos. En este circuito, la resistencia de base y la fuente VCC fijan una corriente de base, entre esta fuente y esta resistencia. Esa corriente de base se amplifica beta veces, aquí está la beta del transistor, se amplifica beta veces para reproducir una corriente colector que pasa por acá, y esa corriente colector a su vez produce caídas de voltaje en la resistencia de colector y genera un voltaje determinado en colector emisor, que se refiere a esta posición. Esa posición va a corresponder a un voltaje colector emisor y una corriente colector. Eso define el punto de operación. Entonces, cuando vimos este circuito, vimos que pues era un circuito sencillo y fácil de analizar. Aquí nosotros simplemente decíamos que la corriente de base es la misma corriente que pasa por este resistor, y esa corriente es la diferencia de los voltajes. El voltaje de un lado, el voltaje VCC, del otro lado el voltaje base emisor del transistor, que lo tenemos aquí, o sea, aquí está, voltaje base emisor, o sea, de un lado tengo este voltaje que es el voltaje base emisor de encendido, del otro lado tengo el voltaje VCC, así que mi corriente de base es fácil de determinar aquí. ¿Sí? Habíamos visto entonces que la corriente de base era la diferencia de los voltajes sobre la resistencia, y multiplicándola por beta me da la corriente colector. Esta ecuación por beta, pero al multiplicarla por beta hacemos que la corriente colector se vuelva muy dependiente de la polarización, ¿no? O sea, el punto de operación se va a volver muy dependiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ya el voltaje colector emisor, que es el otro dato que completa el punto de operación, sale de esta malla externa. Esta se le llama la malla externa. A este camino de acá describe un circuito cerrado de malla de entrada. Así que el voltaje colector emisor aquí era el voltaje en este transistor, es simplemente el voltaje total menos lo que caiga, menos lo que se queda en la resistencia colector. En lo que se queda en la resistencia colector, pues es RC por IC. IC ya la tenemos. Así que estos dos datos van a estar dependiendo del valor de beta. Si nosotros usamos un valor de beta, me va a dar un punto. Si quito ese transistor y pongo otro con una beta diferente, me va a dar otro punto. Y se va a estar moviendo el punto de operación, va a estar moviéndose sobre esta línea, sobre esta recta de carga. Entonces, no siempre se va a mantener ahí, ¿no? O sea, por momentos se va a mover más hacia arriba o más hacia abajo, dependiendo de qué tan grande o pequeña sea el cambio en esta ganancia del transistor. Esa fuerte dependencia del punto de operación, de la posición del punto que estamos viendo, esa fuerte dependencia de la beta, se minimiza, se reduce, no se elimina completamente, sino se reduce. O sea, evitamos que de estar aquí brinquemos hasta casi saturación o hasta casi corte. O sea, ya eso son los problemas que origina quitar un transistor y poner otro. Entonces, ¿qué quiere decir minimizar esta dependencia que provoca movimientos tan grandes en la posición del punto?
pues lo que quiere decir es que vamos a hacer que ya no haya variaciones, desplazamientos tan grandes del punto de operación. Como se ven aquí, estos dos puntos están muy alejados del punto inicial bajo el que se diseñó, así que ahora vamos a corregir el problema para que los movimientos sigan existiendo pero no sean tan drásticos. Entonces, en vez de que tenga yo desplazamientos así de grandes, pues ahora que sean más chiquitos, por ejemplo así, ¿no? O sea, el punto se puede mover tantito hacia arriba o tantito hacia abajo, ya no es tan grande el desplazamiento. ¿Cómo se logra eso? Agregando una resistencia de emisor, ¿sí? Esta resistencia tiene ese objetivo, tratar de hacer que esta corriente colector ya no dependa tanto de la beta del transistor. Entonces, en este circuito, en donde agregamos una resistencia de emisor, no basta con agregar la resistencia para que el punto de operación, o sea, el valor de la corriente, ya no dependa de beta, ¿no? O sea, no es suficiente agregar esta resistencia para que la corriente colector y el voltaje colector emisor ya no dependan de la beta del transistor. Se tiene que cumplir una restricción. Bueno, en el proceso de deducción de la fórmula de corriente colector encontramos esto, que la corriente colector fue beta veces la corriente de base. La corriente de base es el voltaje VCC menos VB sobre esta más esta resistencia que se ve reflejada desde la base así, más grande, ¿sí? Desde la base se aprecia esta resistencia amplificada beta más 1 veces, así que esa resistencia junto con esta limitan la corriente de base, que es esto. Así que esta ecuación describe la corriente de colector. Si yo quiero que la presencia de este resistor haga a esta corriente más independiente de beta, necesito que se cumpla esta condición, que beta más 1 por RE sea mucho mayor a RB. ¿Cómo garantizo esto? Pues lo garantizo con esta otra condición. Digo, si beta más 1 RE quiero que sea mucho mayor a RB, entonces con que esto sea al menos 10 veces el valor de RB, ya lo garanticé. Con que sea al menos 10 veces esto, valga 10 veces esto, ya garantizo que es mayor. Entonces, esta condición me permite que este término sea despreciable. Al hacerse despreciable, pues lo puedo quitar. Puedo eliminarlo, y al eliminarlo estoy en la posibilidad de cancelar esta beta con esta. El 1 es un valor demasiado pequeño porque beta normalmente está por arriba de 100, 150, 200, 300, 500, o sea, valores grandes. Entonces puedo despreciar este 1, ¿sí? Puedo despreciarlo y dejar solamente beta RE, y beta se iría con beta. Al irse beta con beta, entonces ya puedo decir que esta ecuación se convierte en una aproximación y se hace independiente de la beta del transistor. Es más fácil hacer el cálculo, pero siempre que se cumpla esta condición. Esos son los beneficios que da siempre que exista esta condición. Ahora, diríamos que entonces ya está resuelto el problema, pero no, aquí se agregan dos nuevos problemas. Uno de ellos que para que esta condición se cumpla, RB tendría que ser pequeña,
para que beta por RE supere a RB. RB tendría que ser chica. Y normalmente esta resistencia es del orden de megas o cientos de miles de ohms, así que puede llegar a ser 220.000 ohms, 470.000 ohms o hasta 1 mega o 1.2 megas. Es un valor demasiado grande, así que para que este producto supere a una resistencia de 1 mega, pues necesitaría tener o una beta muy grande o una RE muy grande, y eso no siempre es posible ni lo más recomendable. RE normalmente no debe ser muy grande, al contrario, debe ser mucho más pequeña que RC para capturar aquí poco voltaje. El voltaje que se captura aquí a veces llega a ser del orden de 1/10 del voltaje VCC. Entonces no puedo tener una RE muy grande ni tampoco una RB pequeña. Si esta es pequeña, es demasiada la corriente de base que va a entrar, va a ser demasiada, y el transistor se puede acercar a saturación. Entonces en realidad la ecuación me dice que si esto se cumple, ya puedo hacer esto, pero en la práctica no es tan factible de llevarlo a cabo. Así que ese es un problema, que RB normalmente aquí es muy grande y esta es normalmente pequeña, así que es difícil que se cumpla esta condición. Ese es un problema. El otro problema es que la presencia de RE provoca que el voltaje que nosotros alimentamos aquí se reparta. Antes ese voltaje lo teníamos acá, en este primer circuito, lo teníamos aquí, y cuando se alimenta al amplificador, esa señal entra directamente al transistor. La entrada a un transistor normalmente es por la base emisor, por donde entra la señal. Por eso toda esta señal se puede decir que va directo a la entrada y inicia el proceso de amplificación. Se traduce ese voltaje en una corriente de base, en variaciones de corriente de base, y esas variaciones de corriente de base se traducen en variaciones de corriente colector, ¿sí? Entonces no hay problema aquí. Toda la señal entra al dispositivo que se encarga del proceso de amplificación. En el segundo circuito ya no pasa eso. El voltaje VI se reparte entre la base emisor y entre RE, así que una parte se va a la base emisor, otra a RE, así. La parte que se va a la base emisor termina siendo muy pequeña, y la que se va a la resistencia del emisor termina siendo muy grande. Casi todo este voltaje se va hacia acá, muy poquito acá, y al entrar muy poquito es muy poca la señal que se amplifica. En realidad se ve como si entrara menos señal de la que se está originalmente aplicando, así que esto hace que la salida también se reduzca, se hace más chica, porque aparentemente está entrando menos señal. O sea, este resistor provoca que lo que antes era una amplificación grande, una ganancia en voltaje grande, ahora se reduzca, sea una ganancia más pequeña. Así que esta resistencia produce el problema de una reducción de la señal. ¿Cómo solucionamos ese problema? Bueno, la solución a ese problema es relativamente fácil. Se pone un capacitor en paralelo. A este se le llama el capacitor de bypass. La función que tiene es que este capacitor se va a abrir para los voltajes directos, voltajes y corrientes directas, que son los que establecen el punto de operación. Para el punto de operación, esta resistencia va a hacer acto de presencia, el capacitor se va a abrir,
y eso va a permitir que este resistor intervenga en esta ecuación, en la ecuación del punto de operación, aparezca en la fórmula completa que aquí teníamos, ¿sí? Así, entonces eso hace que aparezca en toda la fórmula la resistencia, el hecho de que el capacitor se abra. Pero cuando se trate de acceder de observar cómo se procesa la señal alterna, para esta señal alterna de alta frecuencia, el capacitor se va a comportar como si fuese un corto, o casi un corto. En realidad se comporta cercano a un corto, pero no exactamente un corto. Eso va a depender de las frecuencias que esté tomando el voltaje de entrada, para que el capacitor de repente refleje una resistencia chica o un poco más grande, pero finalmente va a seguir siendo pequeña la resistencia, suficientemente pequeña para hacer que esto parezca casi un corto. Así que sí va a haber, en realidad seguir habiendo pérdidas, porque la impedancia que se forma aquí ya es la combinación de un resistor y capacitor, por eso se llama impedancia. La impedancia que se forma aquí pues sigue teniendo presencia como divisor de voltaje, pero ya no es tan grande, captura ya muy poquito voltaje de entrada y la mayoría del voltaje termina yendo allá, entonces muy poco voltaje se desvía hacia la resistencia o la impedancia del emisor. Otra vez se puede decir que casi el 90% de la señal se va hacia la entrada y se recupera la amplificación grande que tenía el circuito. Así que ese problema se corrige. El otro problema de la resistencia, que normalmente es muy grande y que impide que se cumpla esta condición, ese todavía lo tenemos, pero se corrige con esta tercera configuración, que es la configuración más completa y la que nos recomiendan en la mayoría de los circuitos, la más vista, digamos. Mas no quiere decir que no se empleen las otras configuraciones. Estas otras configuraciones, si nos sirven y nos evita utilizar demasiados componentes, pues se usan, ¿no? O sea, si no causan problemas, se puede usar la más sencilla, si no, esta de acá, la segunda, ¿no? Pero si queremos algo que considere todos los problemas que aquí les he mencionado, entonces usamos esta configuración, que es la de polarización por divisor de voltaje. Entonces, la primera que vi se llama polarización fija. Boelstad así le da el nombre, circuito de polarización fija. Acá le llama polarización con resistencia de emisor. Es que algunos autores le dan un nombre, otros le dan otro nombre, entonces cada quien le da el nombre que se le ocurre, pero le llaman normalmente polarización con resistencia de emisor, o le llaman emisor degenerado. Es el nombre común que le llegan a dar. ¿Por qué le dan ese nombre de emisor degenerado? Pues porque al estar presente la resistencia de emisor, la ganancia se reduce, o sea, degenera. La ganancia degenera de un valor grande, se hace más chiquito, y normalmente queremos una ganancia grande. Entonces, si se reduce, es que la ganancia degeneró, por eso se le llama emisor degenerado. Y bueno, el capacitor, recuerden, se le llama capacitor de bypass, el capacitor que viene aquí, o de paso, que es el nombre en español, ¿no? El capacitor de paso. Acá seguimos teniendo el capacitor de paso, se forma un divisor, y ahora este circuito se le llama polarización por divisor de voltaje. Este divisor de voltaje hace el papel de RB. Ya no es la fuente BCC en este circuito, directamente la fuente de polarización. Bueno, es directamente la fuente de polarización, pero digamos que en forma equivalente ya no corresponde a la fuente de polarización total. Este circuito, así como lo ven, se simplifica normalmente haciendo un equivalente de Thevenin entre estos dos resistores y la fuente BCC. La fuente BCC y los dos resistores se simplifican en una fuente
un voltaje de Thevenin, y un resistor que es la resistencia de Thevenin, o sea, un equivalente de Thevenin, ¿sí? Entonces, y se asemeja allá a este circuito, o sea, toma esa semejanza. ¿Cuál es la ventaja que da tener un divisor de voltaje? Tener un divisor de voltaje nos asegura que podamos tener la corriente de base que necesitamos, la corriente de base de polarización que necesitemos, sin tener que estar fijando solo dos valores de resistencia, o sea, sin tener siempre que poner aquí determinados valores de resistencia, porque por ejemplo acá para tener una corriente de base a lo mejor siempre necesito poner una resistencia de 470,000 ohms para esta corriente de base. Si quito esa resistencia y pongo una de 390,000 ohms, la corriente de base se altera. Entonces tendría que hacer un ajuste, y quizás si alteré esta, voy a tener que alterar RE para hacer el ajuste de la corriente de base, cosas así, ¿no? Pero siempre que mueva yo uno de estos resistores, voy a tener problemas de que modifico la corriente de base. En cambio, en este circuito, lo que determina la corriente de base no es el valor del resistor, sino la proporción que hay entre y este. O sea, ¿cuál es la proporción que hay? ¿Cuántas veces es más grande que este? Este resistor normalmente es más chico que R2 más pequeño que R1. Entonces, de casi toda la corriente, la mayoría se desvía hacia tierra y solo una poquita es la que se va hacia la base. ¿Cuánta se va hacia la base? Pues depende de la proporción de mis resistores. Por ejemplo, si es, vamos a pensarlo así, el triple de entonces la relación esa relación de un tercio valor, resistor es un tercio de esa relación va a asegurarme que la corriente de base sea la que necesita el circuito, mientras no cambie yo el voltaje BCC que está arriba, ¿no? Entonces, si no tengo yo a la mano resistores por ejemplo, de 3,000 ohms y 1,000 ohms, puedo usar resistencias de valor más grande, puedo usar 10,000 ohms y 3,000 ohms acá, ¿no? Y estoy haciendo una relación de un tercio. O sea, el chiste es que se cumpla la misma proporción. No necesariamente tengo que usar los mismos resistores. No necesariamente tengo que poner aquí 300 ohms y 100 ohms. Pueden ser 3,000 ohms y 1,000 ohms. O puede ser 30,000 ohms y 10,000 ohms. ¿Sí? O sea, el chiste es que la proporción se cumpla. Así que puedo tener, en un inicio me lo pueden dar el circuito, y esto puede ser, por ejemplo, 300 ohms y acá 100. Pero si se daña uno de ellos, puedo recurrir a otras resistencias y puedo poner entonces 3,000 y 1,000 y la proporción se sigue cumpliendo. Esa proporción me asegura que la corriente de base sigue siendo la misma, la que se va hacia el transistor, ¿sí? Y si no tengo esos, puedo ver si tengo otros así, o sea, esta proporción, ¿no? O sea, que tenga aquí entonces 30,000 y 10,000 ohms. El chiste es que se cumpla la proporción, y no necesariamente así, ¿no? O sea, a lo mejor tengo 1500, o sea, a lo mejor no tengo esa relación y simplemente digo, no tengo esos, pero puedo poner 1500 y 500 y estoy cumpliendo la proporción de un tercio. Este es un tercio de esta, ¿no? Entonces aseguro que la corriente sea la misma. Esa es la gran ventaja que nos da este circuito. Nos mantiene hay muchos valores, infinidad de valores que me van a dar la corriente que necesito. Aparte de eso, la resistencia equivalente que se forma aquí es mucho más pequeña que acá, que la RB, y al ser mucho más pequeña
ya puedo cumplir esta relación, la relación de desigualdad que me asegura que el punto de operación se va a mantener más estable y va a tener menos variaciones. ¿Sí? Eso me da el hecho de que tenga resistores más pequeños, el resistor equivalente. Entonces, en este circuito, ¿qué es lo que hacemos? Lo vemos primero así, como si tuviéramos VCC, R1, R2, y acá está la terminal que va hacia la base del transistor. ¿Sí? A ver, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hacemos entonces? Este divisor junto con VCC, ahí está, lo llevamos a un equivalente de Thevenin. O sea, el primer paso es reemplazarlo por una fuente, voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin. Esta terminal es la que va a la base, igual que esta. Esta es la que va a la base del transistor, está aquí. Esta es la que va a la base y esta es la que viene a tierra. Así que hacemos esto. ¿Cuánto vale esto y cuánto vale esto? Pues es muy fácil sacar el equivalente de Thevenin de un divisor de voltaje. Tenemos este circuito así. En realidad es este circuito el que tenemos. Y queremos el Thevenin aquí. ¿Y cómo sacamos el Thevenin? Pues el teorema de Thevenin dice que la resistencia de Thevenin se obtiene haciendo cero las fuentes independientes. En este caso tengo una sola fuente independiente. Esta fuente la hago cero. Si hago cero esta fuente, ¿sí? O sea, para R de Thevenin aquí, hacemos 0 VCC, la fuente independiente, y entonces nos queda este circuito. Estas terminales es donde está la base y tierra, así que acá sigue estando tierra, esta es la base, y aquí es donde sacamos la resistencia de Thevenin. Esto es R1, esto es R2. Mi resistencia de Thevenin va a ser entonces el paralelo. Los dos resistores comparten las mismas terminales. Por arriba los dos se unen, por abajo los dos se unen, están en paralelo. Así que sería R1 en paralelo con R2, ¿sí? El paralelo. Esto estoy señalando que están en paralelo. Si quiero puedo escribir la operación completa. Es R1, R2 entre R1 más R2. De la misma forma saco el voltaje de Thevenin. Para el voltaje de Thevenin pues dejo la fuente independiente tal como está y obtengo el voltaje en las terminales donde quiero sacar el Thevenin, y así que sería el voltaje sobre este resistor. El voltaje sobre este resistor sería mi voltaje de Thevenin. Mi voltaje de Thevenin nos da esta ecuación. Esta ecuación me da voltaje de Thevenin, R de Thevenin. Con estas ecuaciones ya puedo reemplazar a mi circuito. Ya no necesito tenerlo así. O sea, acá
y le puedo agregar a esto. Ese sería ahora el circuito de polarización. La base emisor se transforma de esta manera. Esta sigue siendo la terminal de entrada de voltaje de señal, la terminal de salida del voltaje de señal, ¿sí? Capacitor de base, capacitor de colector. Recuerden que los capacitores que tengo aquí normalmente son capacitores electrolíticos y por eso deben tener esta polaridad, ¿sí? Esa polaridad porque es por esta terminal por donde intentaría acceder la corriente directa, así que por ahí debe estar la terminal positiva, por donde quiere entrar la corriente directa, para que al momento de que entre el capacitor se abra y se lo impida. Lo mismo acá, se abre y se abre, y al abrirse la carga deja de participar en la polarización, la carga no va a participar. Al abrirse aquí deja presente a la resistencia de emisor, la resistencia de emisor sigue participando, esta sí participa en la polarización y también participa esta, así que mi circuito de polarización en sí va a ser cuando los capacitores se abran, se van a abrir estos capacitores y desaparece su presencia por el hecho de abrirse. Entonces ese es el circuito que me queda, equivalente del divisor de voltaje, y en ese circuito analizo la malla de entrada para determinar la corriente de base. Mi corriente de base viene por acá, así. Analizo esa malla, sin dejar de tomar en cuenta que mi corriente de emisor circula por acá, que es beta más 1 veces la corriente de base. Ya no quiere pintar. Bueno, la corriente de emisor, ¿no? Y la corriente de colector viene por acá, y que el voltaje colector emisor está aquí, voltaje colector emisor. Entonces ya nada más es hacer el planteamiento de la ecuación de entrada. Es una mallita de corriente. Hacemos la ecuación de malla haciendo el recorrido. La corriente de base, cuando pasa por aquí, polariza más menos. Cuando entra la base emisor, polariza más menos. Esta corriente de emisor, cuando pasa por ahí, por este resistor, polariza, lo voy a poner así, el resistor por acá, polariza también más menos. Entonces vean, ahí están ya todas las polaridades que participan. Es ecuación de malla de entrada, sería primero menos voltaje de Thevenin, es el primero signo que encuentro, menos voltaje de Thevenin. Luego encuentro más, que sería más R de Thevenin por la corriente de base. Luego encuentro en la base emisor, primero el más, después el más de la resistencia de emisor, que es RE por IE. ¿Sí? Y esa sería mi ecuación de entrada. Entonces ahí tenemos el planteamiento de esta. El siguiente paso es, como quiero sacar la corriente de base, tengo que cambiar esta en términos de la corriente de base. Así que digo, como la corriente de emisor es 1 más beta la corriente de base, ¿sí? O sea, simplemente uso las ecuaciones que ya tenemos a la mano. Hay que ir escribiendo un formulario conforme vamos viendo cada fórmula, conforme se va deduciendo, pues en una hojita aparte ustedes van haciendo su formulario para tenerlo siempre presente y ya nada más tomar la fórmula que hace falta y usarla, ¿no? Entonces, como esta ya la conozco, la vacío acá y me queda entonces menos voltaje de Thevenin más R de Thevenin y B más
BB más 1 más beta RE y B igual a 0, ¿sí? Y de ahí ya puedo hacer el despeje de la corriente de base. O sea, agrupo estos dos, los 1, ¿sí? Los asocio en uno solo, estos otros voltajes los mando del otro lado, entonces me va a quedar así. Es R de Thevenin más 1 más beta RE, ahí ya los asocié, este con este, aquí están, y estos otros los paso del otro lado. La IB la dejo sola, paso este corchete dividiendo. Entonces ya tengo ahí la corriente de base de polarización. Para hacer hincapié en qué es la corriente de polarización, algunos libros le ponen aquí IBQ. Q es de Quiescent, o sea, como el valor de polarización, el valor estático que va a tener en DC en corriente directa del circuito. Entonces, corriente de base. Vean cómo esta ecuación se parece mucho a la del segundo circuito. El segundo circuito, ¿cómo tenía la corriente? La corriente de base que tenía el segundo circuito era VCC menos el voltaje base emisor. Y acá está R de base más 1 más beta. R, entonces, se parece mucho la ecuación del segundo circuito, ¿sí? Este es el segundo circuito. Y esta es la del tercer circuito que estamos viendo, de polarización. Por divisor de voltaje es este. Esta es la del circuito sin divisor de voltaje, es la que tiene solo el resistor de emisor. Entonces las ecuaciones se asemejan mucho. De hecho, se puede aplicar ese criterio, ¿no? De que este producto sea mucho mayor a esta, como era acá. O sea, aquí la condición era decir que 1 más beta RE era mucho mayor a RB. Y si eso se cumple, entonces ya lo desprecio este valor, lo quito y solo me queda esto, ¿no? Sí, solo me queda. Entonces, al quedarme solamente este término, esa ecuación, pues ya la corriente colector, aquí me quedaba nada más así, y CQ igual a beta veces la corriente de base. Entonces, cuando yo multiplico por beta esta ecuación, que es la corriente de base, cuando multiplico por beta, esta beta se cancelaba con esto, y entonces ya me daba aproximadamente VCC menos el BBE entre RE, ¿sí? O sea, ya esto es una aproximación, ¿no? O sea, ya tenía yo una aproximación en ese momento, si se cumple esta condición. En esta ecuación, en esta, pues lo mismo hacemos ahora, ¿no? O sea, aquí es exactamente lo mismo, o sea, lo único que vamos a hacer entonces es ahora asumir el mismo análisis, la misma conclusión. O sea, decimos, bueno, por ejemplo, lo voy a dejar así, ¿no? ICQ va a ser primero beta veces IBQ. Así que al multiplicar me queda beta, ahí está la ecuación, ¿sí? Ya tengo entonces la corriente colector, en donde tengo beta arriba y tengo beta abajo. Ya nada más me falta decir si, bueno, todavía no, espérenme tantito, todavía aquí, todavía puedo decir ahora, ya tengo IB, ya tengo IC, ahora me faltaría nada más mi BC. Primero voy a plantear las ecuaciones, todas completas, y después les aplico la simplificación, si se cumple la condición, ¿no? Pero ahorita seguiría
Este voltaje es en esta malla de este circuito. Esta malla pues es simplemente VCC, es el voltaje que se reparte en aquí, acá, o sea, en este par de terminales es aquí, aquí y acá. ¿Sí? O sea, así como puse acá, sería ahora ecuación de malla de salida. La ecuación de malla de salida me dice que el voltaje total es el voltaje en RC más el voltaje base de colector emisor, que es el segundo. Primero es este, con esta polaridad así. Después sigue este, que está aquí, con esta polaridad. Y después sigue este, voy a quitar este, con esta polaridad. Así que es así, así y así. O sea, los tres voltajes me dan VCC. Entonces aquí tengo el primero, el segundo y el tercero, IE. ¿Sí? Esta ecuación me va a servir para conocer el VCE. Tengo IC y tengo IE. Las corrientes son muy semejantes, pero no son exactas. Esta es un poquito más grande que esta, acuérdense. Hay una relación entre ellas establecida por el valor de alfa. Entonces, aquí podríamos buscar escribir IE en términos de IC, si quisiéramos, ¿no? O sea, podemos decir que como IC es igual a alfa veces IE, entonces la corriente IE es IC sobre alfa. Pero voy a moverla. Pero como alfa es aproximadamente 1, para efectos de agilizar el análisis y no hay un error muy grande, en realidad es muy pequeño el error, no es exacto el resultado, pero es bastante aceptable. Si yo hago esto, alfa es aproximadamente 1, entonces puedo escribir la ecuación así, o sea, puedo escribir VCC igual a RCIC más VCE más RE y C, las dos en términos de IC, y entonces ya puedo asociarlas y despejar VCE. O sea, puedo despejar VCE, que es lo que quiero, y estos términos que acompañan a IC se van del otro lado. Me queda VCC menos RC más RE por IC. Estos dos términos se suman y pasan del otro lado negativos, y me queda así. Y este sería mi voltaje de polarización. Ya nada más le agrego la Q ahí al final, y entonces esto corresponde al voltaje de polarización. Esta sería mi corriente de base del tercer circuito. Y esta sería mi corriente colector. ¿Sí? Ahí tenemos el punto de operación. Podemos aplicar estas ecuaciones si queremos datos muy cercanos a lo que vamos a medir, a la práctica. Pero si queremos un aproximado, un cálculo rápido, entonces sí ya podemos aplicar el criterio, ¿no? De decir, acá, a ver si me pinta esta, dice, entonces ahora sí ya aplico la condición: si se cumple que 1 más beta RE es mucho mayor a R de Thevenin, ahora es R de Thevenin, si se cumple esa condición,
o sea, que 1 más beta RE sea mayor o igual a 10 veces R de Thevenin, ¿sí? Mayor o igual a 10 veces R de Thevenin, entonces nuestra primera ecuación IBQ nos queda como así, ¿sí? Si no se alcanza a ver bien, se las vuelvo a remarcar aquí para que así. ¿Sí? Esta sería la ecuación que ahora vamos a usar en la corriente de base, y esta, al multiplicarse por beta, cancelaría 1 más beta. Se puede decir que son lo mismo, beta y 1 más beta pues son casi iguales. Entonces podemos cancelar beta con 1 más beta al hacer este producto, beta y BQ. ¿Sí? Así que nos vamos acá y continuamos con el planteamiento. Corriente ICQ va a ser ahora, bueno, ya no la alcanzan a ver aquí, pero me queda B de Thevenin menos base emisor entre RE. Esto es un aproximado, así le pongo, ¿sí? La corriente de colector. Y el voltaje colector emisor pues sigue siendo la misma ecuación, o sea, BCQ es BCC menos RC más RE y IC, la ICQ que tenemos acá. ¿Sí? Entonces las ecuaciones son así. Ahora tenemos el aproximado y la corriente de base por acá, como la había sacado esta corriente, estas son las ecuaciones simplificadas, esta y las otras dos que están acá, ¿sí? Entonces allí están las otras dos ecuaciones. Vamos a ver un ejemplo.
Ahí tenemos un ejemplo numérico. Vamos a hacerlo con estas fórmulas que ya tenemos por acá, o que ya sacamos acá simplificadas. Podemos resolverlas. Entonces vamos a empezar. Espérenme tantito. Bueno, estoy viendo si pinta bien el plumón. Siempre en estos circuitos empezamos primero con el equivalente de Thevenin, así que primero sacamos R de Thevenin, voltaje de Thevenin, y luego ya nos vamos a las ecuaciones del punto de operación. Bueno, ahí tienen el circuito, se alcanza a ver en el video. Sí, el plumón está un poco borroso. Ya vamos a empezar con el equivalente de Thevenin. Vean, primero comparen los valores de la resistencia. Vean cómo aquí tengo 3.9K, o sea, no se alcanza a ver bien. Le voy a poner un punto a ver más grande. Ahí está, ¿no? Entonces tengo 3.9K, ¿sí? Es lo que tengo ahí. Acá tengo 39, quiere decir que este es un décimo de esta. Vean la proporción, esta es un décimo de esta. Este es 10 veces más grande que la resistencia. R1, R2, ¿sí? La R de Thevenin es R1 con R2, o sea, 39K en paralelo con 3.9K. Así. Sí. Eso me da 3.55 K ohms. Fíjense cómo el valor que me dio se acerca mucho a la misma resistencia de abajo. Acá son 3911, acá me da 3550, ¿sí? Luego el voltaje de Thevenin es R2, que es el voltaje aquí, entre R1 más R2 por DCC. Así que sustituyo mis datos, sería 3.9K entre 39K más 3.9K por 22. ¿Sí? En esta ecuación que tenemos aquí, los kilos se van, así que me queda 22 por 3.9 entre la suma de estas. Eso me va a dar 2 volts. ¿Sí? 2 volts. Ya tengo el equivalente de Thevenin. Así que este circuito ya lo puedo alterar. El circuito original. Acá. Ya puedo quitar todo esto. Y puedo poner darle cuenta que lo puedo poner así, así.
Este es ahora nuestro circuito. Todo lo que tenía aquí lo reemplacé por una batería que vale 2 volts, una fuente de Thevenin, resistencia de Thevenin. La malla de entrada es este recorrido. Esto es mi malla de entrada. La malla de salida es este recorrido, que es donde participa el voltaje colector emisor, es la malla de salida, y la corriente colector. Corriente y voltaje colector emisor, ¿sí? Corriente colector y voltaje colector emisor son variables de salida, por eso esta es la malla de salida. Y la malla de entrada es donde está corriente de base, voltaje base emisor, así que sería todo este recorrido, ¿sí? Esta malla de acá normalmente nunca se plantea ni se analiza. Son esta malla de entrada, esta malla de salida. ¿Sí? Entonces ya podemos usar las ecuaciones que tenemos acá y voy a seguir ahí, ¿no? Entonces, ahí tienen las ecuaciones que habíamos sacado sin simplificación. Voy a vaciar ahí, entonces ahora y vamos a poner un voltaje de 0.65, la base emisor, entre la R de Thevenin más beta más 1 veces, si ustedes se fijan en la beta del transistor, 140, entonces aquí sería 141 por la resistencia de emisor, que se fijan es 1.5 K, o sea aquí sería 1500. Voy a hacer la operación. Ahí está la corriente de base. Ahora vamos a sacar la corriente colector. Nada más es beta veces y BQ. Así que quito esto y multiplico por beta este resultado. Lo voy a poner aquí. Ahora son miliamperes. Vean cómo tengo micro para corriente de base, mili es cercano a 1 miliamper el valor que estoy sacando. O sería 878.86 microamperes. Si lo dejo en micros, sería 878. Y vamos a sacar el voltaje colector emisor. Acá está la formulita, no se alcanza a ver, pero ahí la fórmula del voltaje colector emisor. Entonces la vamos a sacar. Voltaje colector emisor es VCC, que son 22 menos RC más RE. RC que vale no les puse valor, sí les di valor, es 10K. RC que vale 10K, o sea por acá, ahí RC que vale 10K y 1500 ohms. Entonces la vamos a poner acá, ¿sí?
aquí lo estoy sacando. Esta fórmula es esta, ¿no? 22 menos, luego 10.000 más 1500 por IC, por este valor. Eh, 10 a la menos 3, así. Lo voy a hacer. Me da 11.893 volts, ¿sí? Ahí está el voltaje. Vean, este es mi voltaje VCE, 11.893 volts. Son mis datos exactos, se puede decir que exactos, porque son las fórmulas sin simplificar. Tengo IC, es este valor de corriente, y IB, que es este valor de corriente también de base, colector, emisor. Entonces eso sería mi punto de operación del transistor. Ahora vamos a ver si aquí es válido usar la simplificación con esta condición. Vamos a calcular si se cumple esa condición. Vamos a ver entonces si 1 más beta RE, ¿sí? Vamos a ver si 1 más beta RE es mucho mayor a RB, ¿sí? Si esta condición se cumple, podemos usar las ecuaciones simplificadas. Entonces aquí me da 141 por 1500, y vamos a compararla con RB. Esto me da me da 211.500, ¿sí? Vean, es 211.500 lo que vale 1 más beta. La comparamos con RB, que en este caso es la R de Thevenin. Le voy a poner aquí para hacer esa corrección, porque ahora tenemos R de Thevenin. Entonces, como R de Thevenin es 3.550 ohms, pues vemos que sí se cumple, o sea que es mucho mayor. Vamos a ver cuántas veces es mayor, ¿sí? Este número dividido entre para saber cuántas veces es mayor. Vemos que 1 más beta RE es 59.577 veces la resistencia de Thevenin. Entonces, pues sí cumple la condición bastante. Debería de ser al menos 10 veces el valor, y aquí es casi 60 veces. O sea que es válido usar las fórmulas simplificadas que habíamos sacado. Vamos entonces a usar las fórmulas simplificadas y a comparar con estos tres datos que están aquí, que se refieren al punto de operación. Me voy acá a las fórmulas simplificadas.
y vamos a recalcular. Voy a empezar con esta. Entonces, como si se cumplió, usando fórmulas simplificadas, usando fórmulas simplificadas, ahí no se alcanza a ver bien, a ver, un poquito ahí, más o menos, ¿no? O sea, usando las fórmulas simplificadas, empiezo con esta que está acá abajo, y dice corriente de base IB, Q, va a ser B de Thevenin menos el voltaje base emisor, o sea, 2 menos 0.65 entre 1 más beta RE, o sea, 141 por 1500. Así que mi corriente de base aproximada es 6.38 29 microamperes. Ahora voy a sacar la corriente colector, nada más la multiplico por beta. 140 veces este valor. Y ahora uso esta para sacar el voltaje colector emisor. Veces el primero, que son 22, menos la suma, que son 10.000, más 1500, todo por IC, este valor que está acá, ¿no? Entonces, la IC, ahí la indico y pongo acá el resultado. Entonces sería 11.72 volts. Entonces vamos a comparar los resultados aproximados con los exactos. Borro esta, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Ahí están los tres resultados y vean los resultados que tenemos exactos. Corriente de base 6.27 microamperes, ¿sí? Nada más va a llegar a centésimas. 6.27 microamperes. Acá 6.38 microamperes es el aproximado de la corriente, ¿sí? 6.38 microamperes mi corriente de base acá. Así que este valor corresponde a ese, o sea, esos dos son los que estamos comparando ahí, corrientes de base. Son casi, podríamos haberlo hecho con esta y el error no es mucho. Sobre todo los que están en el laboratorio han visto que el circuito, cuando los circuitos normalmente por el ruido, pues están moviendo su valor hacia arriba y hacia abajo un poquitito, y pues ese valor muy fácilmente está justificado en esta diferencia. Luego la corriente de colector, acá es 0.8788 miliamperes. Aquí me quedó mal, déjenme verificar eso, no me había fijado en ese detalle, lo voy a poner ahí, 6.38, quizás metí mal el dato, 10 a la menos 6, ¿sí? Ahora lo voy a multiplicar por 140. Sí, es que
es menos 4, o sea, ok, el punto está acá, ¿sí? Esto es así, punto 89, ¿no? Entonces vean cómo es, punto 8936 y acá es punto 87, o sea, la diferencia es también muy pequeñita, es punto 8936, voy a ponerlo un poco más atrás, 0.8936, ¿sí? Ahí está, es la corriente con respecto a la exacta. Y ahora el voltaje colector emisor, que es 11.72 volts, y vean el voltaje colector emisor que tenemos aquí, ese es el exacto, es 11.89 volts, acá es 11.72, así que cuando se cumple esta condición podemos hacer el cálculo de forma más sencilla y evitar hacer sustitución sobre las fórmulas más exactas. Ya si queremos podríamos sacar el error de porcentaje, o sea, qué tanto se desvió del exacto, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí haría primero esta, es 11, la más grande menos la más chica, 11.893 menos 11.72 y lo divido sobre el exacto, que es entre 11.893, ¿sí? Ese resultado lo multiplico por 100% y es un error de 1.45%, o sea, este voltaje tiene un error del 1.45% con respecto al exacto. Igual puedo hacer con la corriente, o sea, puedo sacar la diferencia. Voy a hacer el más grande menos el más chico, de 0.8936 menos 0.8788. 6. Entonces eso lo divido entre el exacto y lo que me da lo multiplico por 100% para sacarle en porcentaje el error, me da 1.67. Entre estas dos corrientes, que sería este dato de acá, hay un error de 1.67% el error, y esta pues será 1.5, este voltaje con este, o sea, vean ahí la comparación, ¿no? O sea, los voltajes exacto y aproximado, corriente exacta y aproximada de colector y corriente exacta y aproximada de base. Entonces podemos trabajar así. Ese es un ejemplo. Ahora podemos incluso cambiar el valor de la beta y recalcular para ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que el transistor se daña y lo cambio. Uso un transistor de una beta más chica, ¿no? O sea, no me doy cuenta, lo cambio y estoy reemplazando por un transistor de una beta menor. Entonces vamos a suponer que estoy aquí y que ahora tengo una beta de 70. Eso tiene el transistor que acabo de colocar. Entonces tengo que recalcular mis fórmulas para ver qué pasa ahora, ¿sí? Puedo hacerlo sobre las fórmulas exactas. Bueno, primero, mi Thevenin no se altera, esta beta no le afecta al equivalente de Thevenin. En donde hay cambios es en la corriente de base, colector y voltaje, colector emisor. Así que vengo y puedo sustituir aquí y calcular valores exactos. O me puedo ir a evaluar esta condición para ver si se sigue cumpliendo. Si se sigue cumpliendo, pues evito usar estas fórmulas y uso las fórmulas simplificadas, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí serían ahora beta más 1, beta más 1 es 71, entonces aquí sería 71 por 1500 me da 106.500. Y ahora lo comparo con este es mucho mayor a este. Vamos a ver cuántas veces es
mucho mayor. Divido esto entre esto. 30 veces, o sea, esta relación ahora dice que es 30 veces. Quiere decir que se sigue cumpliendo esta condición. 1 más beta RE, aquí es 30 veces R de Thevenin. Como se sigue cumpliendo, puedo usar las ecuaciones aproximadas. Vamos a las ecuaciones aproximadas. Entonces ahora voy a poner beta más 1 aquí, que sería 71. Por acá va a ser 70. Y bueno, ahorita, y la fórmula que ya tenemos. Entonces, voy aquí abajo a escribir los datos anteriores. Así que vean, vamos a hacerlo aquí nada más, es como un ejercicio de comparación, ¿no? De ver si efectivamente el punto de operación es más estable por el hecho de tener el divisor de voltaje y que se cumpla esta condición de las resistencias. Entonces, estos datos que anteriores los voy a poner acá. O sea, tengo IBQ es 6.3829 micro. ICQ nos había dado 0.8936 milis. Y BCE nos había dado 11.72 volts. Son los datos anteriores. Voy a recalcular y voy a ver ahora qué dato me da aquí, qué dato me da acá y qué dato me da acá. Entonces, empiezo con esta. Me da ahora el 12.676 micros. El que sigue, bueno, otra vez es 12, no, perdón, esto es 2, es 70. Me da 0.887.3 y ahora este otro que es 11.795. ¿Sí? Entonces, estos son los nuevos datos, los voy a poner aquí. ¿Sí? Aquí pongo pongo el otro, el nuevo dato que es ahora 12.676 micro. ICQ es 0.8873 milis y este voltaje BCQ que es 11.795 volts. ¿Sí? Entonces vean ustedes cómo voy a hacer más atrás para que se alcance a ver. Vean cómo
comparando los datos que fijan. Imaginen aquí los ejes de las curvas características de salida. Son así. Este es IC, este es BCE. ¿Sí? Estos de acá, estos dos datos que están aquí, este y este, son los que definen la posición del punto, IC y BCE. O sea, punto 8936 y 11.72. Punto 8936 y 11.72. Bueno, punto 89 y 11.72. Ok. Vean la diferencia. Iba a ponerlos aquí, pero está muy chiquita la escala y los números son casi, si se fijan, son casi lo mismo. Porque si se fijan aquí es 0.8936, acá 0.8873. Entonces vean cómo la diferencia entre estos dos valores es muy cercana, o sea, son casi lo mismo. Este valor, el punto de operación redujo su corriente, o sea, de corriente de 0.8936 bajó a 0.8873. No, aquí no tengo bien un espacio, pero se puede decir que antes, digamos, lo teníamos aquí, así, por acá. Ese era el punto que teníamos, el punto 893 miliamperes, ¿sí? Y ahora es 0.8873, o sea, se movió a este valor. El voltaje antes era 11.72, ahora es 11.79, o sea, creció un poquito el voltaje, pero la corriente bajó. La corriente bajó y el voltaje creció, así que andamos por acá. Este es el nuevo valor de 11.795. Entonces vean, el primer valor, 11.72, es este. ¿Sí? El punto de el voltaje colector emisor con una beta de 140. Cuando la beta se redujo a la mitad, a 70, el voltaje, ¿cómo se movió? A casi nada, o sea, se movió muy poquito. Y la corriente, pues también cambió, ¿no? O sea, aquí puedo ponerle así, esto es 0.893. Vean entonces cómo de este valor brinqué a este valor, se redujo muy poquito, y de este valor de voltaje aumentó a este valor. O sea, el punto se movió hacia abajo, se acercó a corte. Cuando bajó la beta, bajó, se movió un pedacito, pero casi nada, o sea, no le afectó casi al punto de operación. Se puede decir que está en el, más o menos conserva el valor de diseño original. Y así puedo pasar, si ahora quito esa beta y pongo un transistor por equivocación y la beta es al revés, en vez de ser la mitad ahora es el doble. Si antes valía 140, ahora vale 280 la beta. Si vale la beta más, porque esto fue para una beta más chiquita, ¿no? O sea, este valor de aquí correspondió a una beta de 140. Este valor correspondió a una beta de 70. Entonces, si ahora tengo una beta que sea más grande, 280, pues seguramente el punto se va a mover hacia arriba, o sea, va a hacer un movimiento por acá. Seguramente puedo hacer una predicción de que más o menos por ahí va a andar, ¿no? ¿Sí? O sea, este sería muy probablemente el valor de beta, lo pongo acá, 280, o sea, esta es una predicción, ¿no? O sea, hacia dónde se va a mover, hacia saturación.
Cuando disminuyó se movía corto. Este es un ejemplo entonces de la utilidad de este circuito. ¿Por qué es el mejor circuito? Porque estabiliza el punto de operación, ya no hay problemas de que se mueva mucho el punto de operación, y es un circuito que nos beneficia porque este capacitor elimina el efecto de esta resistencia para que todo este voltaje que está entrando se aplique directamente a la base emisor, ¿sí? Los valores de los capacitores tienen mucho que ver, la selección de los capacitores con el valor de la frecuencia que vamos a trabajar. Por ejemplo, en el caso de los amplificadores de audio, el voltaje BI tiene frecuencias que está entre 20 Hz más o menos y 20.000 Hz. Son las frecuencias que nosotros generamos cuando hablamos. Entonces, imagínense cuánto vale la resistencia que representan estos capacitores. La resistencia que en teoría de circuitos le llaman reactancia capacitiva, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuánto vale la reactancia del capacitor cuando la frecuencia es de 20? Pues sería 1 entre 2 pi por F, que son 20, por C, que son 10 micros. 10 micros son 10 por 10 a la menos 6, ¿sí? Esta ecuación pues me dice cuánto vale la resistencia que está presentando y vamos a hacer un comparativo nada más para darnos una idea de cómo se afecta, ¿no? Entonces es 1 entre 2 por pi por 20 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. ¿Vale? En realidad, para frecuencias así de bajas, tiene un valor de 795.774 ohms. Así, vean, esta reactancia. Ahora voy a ver cuánto vale la reactancia a la frecuencia más alta. Son 20.000. Va a ser ahora 1 entre 2 por pi por la frecuencia, que sería ahora 20.000, por la capacitancia, que sigue siendo 10 micros, y vamos a ver cuánto nos da. .795 ohms. Entonces, vean, es muy interesante observar esto de cómo se alteran los valores de la resistencia que refleja estos capacitores. Cuando las frecuencias son bajas, como los tambores en una melodía, que están sonando tamborazos, o el bajo de una guitarra, entonces este capacitor presenta una resistencia un poquito apreciable. Ese valor de resistencia un poco grande, pues compite con la resistencia que reflejan estos elementos y hace que parte de este voltaje se quede aquí, entra menos voltaje. Entonces el amplificador pues amplifica menos señal, pero porque le está entrando menos voltaje, porque parte del voltaje se quedó acá. En cambio, las frecuencias altas de sonido, las frecuencias de agudas, o sea, una voz de una mujer que hable muy delgado, o una
guitarra, una flauta o la guitarra en sus notas de frecuencia más alta, pues me van a reflejar, cuando esté cerca de esta frecuencia de 20.000 Hz, me van a reflejar esta resistencia, 0.795, o sea, este capacitor va a parecer menor a un resistor de 1 ohm, o sea, casi lo podemos considerar que es un corto. Así que todo este voltaje se va a venir hacia la base emisor. Con frecuencia de 20 Hz hay una competencia. Este capacitor tiene resistencia de 795 o 796 ohms, así que compite con la resistencia del transistor en la base emisor. Ya no le compite porque este capacitor estamos pensando que se corta con ¿no? Pero ustedes ya vieron que, bueno, ahorita ven que este capacitor es de 10 micros y este es de 50 micros, quiere decir que va a tener entonces la mitad de una quinta parte de la resistencia que tiene porque son 5 veces este valor. Es como si aquí abajo, ustedes en esta formulita, ustedes colocaran 50 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto me daría? Me daría un quinto de esta resistencia, el 795 o 796. Un quinto es equivalente a 159 ohms. O sea, hagan de cuenta que este capacitor está comportando como 159 ohms en paralelo con esta. Como son 159 en paralelo con 1500, pues más o menos me va a dar una resistencia de 144. Esto se acerca a 144 cuando estamos a frecuencias tan bajas como 20 Hz. Entonces aquí va a haber 144 ohms. Eso va a representar a esta frecuencia, ¿no? O sea, a esta frecuencia, tiene lo voy a poner con color rojo, ¿sí? A esta frecuencia, ahorita estamos aquí, ¿no? O sea, a esta frecuencia, tiene 796 ohms. Estas dos van a tener un efecto de 144 ohms. Entonces, este voltaje se reparte entre esta resistencia o reactancia, ¿sí? Reactancia y esta impedancia. Esta reactancia capacitiva es la más grande, esta es más chica, esta impedancia vale 144, y también entre la base emisor. ¿Cuánta resistencia está reflejando la base emisor? Ahí se va a repartir la señal, ¿sí? Entonces, aquí, acá y acá. Para que esta capture la mayor parte del voltaje, se requiere que su resistencia sea mayor a esta y a esta. Así. Ahora, cuando nosotros estemos en la frecuencia más alta, que es el otro extremo, entonces a esta frecuencia, ya no va a tener 796 ohms a esta frecuencia, que sería este caso. O sea, cuando estamos acá, vean lo que vale ahora. Vale .796. Este capacitor tiene una reactancia o impedancia capacitiva de .796, es casi un corto. Y va a ser más chiquito, va a ser una quinta parte de este capacitor va a ser una quinta parte de así que en realidad sí va a terminar cortocircuitando a y lo podemos suponer entonces que es aquí 0, o sea, esto vale 0, esto también lo puedo considerar casi un 0, o sea, puedo decir, bueno, pues esto es 0 a esta frecuencia, a los 20.000 Hz, y todo el voltaje accede, y entonces las frecuencias altas las reproduce mejor el amplificador, las frecuencias bajas la amplitud de salida se va a reducir porque los capacitores no se comportan
idealmente, como idealmente queríamos que reflejaran baja impedancia, ¿sí? Y algo parecido va a pasar aquí a la salida, porque este capacitor es del mismo valor que acá. A frecuencias bajas va a tener una impedancia de que era 795 o 796 ohms. A bajas frecuencias vale 796 y 796 ohms. Así que le va a competir a la carga que coloquemos acá. Va a estar compitiendo con ella. Parte del voltaje se va a perder aquí y otra parte se viene hacia la carga. Pero cuando estemos en frecuencias altas, también va a ser casi un corto. Y entonces todo el voltaje se va a ir hacia la carga y no va a haber pérdidas. Estamos viendo entonces que bajas frecuencias provocan pérdidas en los amplificadores, y por eso la selección de los capacitores es importante. Estaríamos diciendo que entre más grande es el capacitor, es más probable que su resistencia sea más pequeña, y nos asegura que no haya tantas pérdidas en el mismo capacitor. Quizás convenga subir al capacitor de 50 micros aquí, 50 micros acá, y este de acá pues también dejarlo en 50 o ponerlo de 100 micros para que también aquí cancele. Si esta llega a ser más chiquita, entonces quizás convenga hacer esta también más grande para que lo cancele más rápido a frecuencias bajas, o lo atenúe lo más que se pueda, ¿sí? Ahí dejamos esta parte y empezamos otro video. Gracias.